sobre los carros de combate en la Segunda Guerra Mundial y en este programa vamos a hablar del desarrollo y la evolución del carro de combate y de la importancia que tuvo durante la Segunda Guerra Mundial. Y para tal fin tenemos a Juan, al cual le agradecemos mucho que haya venido. Un saludo, Juan, ¿qué tal estás? Muchas gracias a ti por haberme invitado, Sergio. Y espero estar a la altura de las circunstancias, a ver si damos a los oyentes una explicación clara del tema. Pues para eso estamos aquí y yo, bueno, si bien habíamos acordado empezar por cómo surge, ¿no?, el concepto del carro de combate en la Primera Guerra Mundial, me gustaría hacerte simplemente una pregunta de introducción y es ¿cómo surge tu interés por este tema? ¿Desde qué punto, no? Dices, bueno, el carro de combate me interesa o la Segunda Guerra Mundial en general, voy a investigar y voy a ver si también, bueno, imagino que sería después y voy a publicar sobre el tema. Pues no voy a ser muy original porque todo empezó con las maquetas. De pequeño siempre me han gustado las maquetas, el modelismo y mi interés por el carro de combate, aviones, empezó en ese momento de pequeño. Después ya más tarde, ya de mayor, ya de adulto, profesionalmente me he movido siempre por el sector de la mecánica, transporte, con lo cual la motorización y vehículos pesados siempre me ha fascinado y supongo que todo se une y converge en lo mismo. O sea que, bueno, y aparte la historia, que soy un apasionado de la historia en todos sus aspectos. Así que no hay ninguna historia interesante por medio ni nada, únicamente algo trivial. Maquetas, motores y historia. Bien, pues estupendo. Bien, pues vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Cómo surge esta idea del carro de combate? Que al final, si paramos la vista atrás, tampoco tiene tanto tiempo, tendrá pues unos 110 años o así, no llegará. ¿Cómo surge este concepto? Sí, el carro de combate moderno es un concepto que surge a partir de que se empiezan a desarrollar los motores de explosión interna, digamos, los motores diésel, gasolina, originalmente de gasolina, o sea que tampoco no es una idea muy antigua. Es cierto que si mirásemos más atrás, Mm. el idea del carro de combate, pues sí, lo tenían ya los egipcios, los hititas, pero claro, era un carro, una auriga tirada por unos caballos que sí, por definición es un carro de combate, pero no es de lo que nosotros estamos hablando aquí y hoy en día. La idea del carro de combate aparece con la Primera Guerra Mundial. Y como todos sabrán, o los que están interesados en el tema de la historia militar, la Primera Guerra Mundial fue de las primeras, la primera guerra, la primera lucha moderna. Y, y lo que tenía que haber sido un choque rápido y decisivo que se solucionase en unos meses, terminó convertida en una guerra de trincheras que devoraba recursos y personas. Entonces, ante esa solidificación de los combates, tanto en el frente occidental como oriental, los diferentes estados mayores, ingleses, franceses, alemanes, empezaron a diseñar diferentes maneras de romper ese impasse. Utilizaron gases de guerra, no funcionó, saturación artillera, no funcionó. Eh, los ingleses lanzaron miles de tropas en ataques frontales como en Verdún o el Somme y lo único que consiguieron fueron la primera en Verdún 750.000 bajas totales entre muertos, heridos y desaparecidos. En el Somme llegaron a 1.200.000. Digamos, eran cifras que no se podían mantener. Y la solución pasó que en 1917, después de 3 años ya de combates, decidieron desarrollaron un nuevo método de combate, lo que ellos llamaron armas combinadas. En este nuevo método, en esta nueva visión de combate, en la cual ya estaban algunas figuras que después fueron más ampliamente conocidas como Fuller, Liderhall, lo que querían hacer era la utilización de un vehículo de combate blindado que abriese brecha en el sistema de trincheras y posiciones defensivas alemanas. Este vehículo blindado estaría apoyado desde el aire por aviación con aeroplanos
que hasta ese momento habían estado luchando entre ellos, aviones contra aviones, pero a partir de ese momento les enseñaron a los pilotos a ametrallar el suelo. Es decir, en el 17 se utiliza por primera vez de manera conjunta y coordinada aviación, carro de combate y tropa de tierra. Entonces, en este punto aparece el concepto, la idea de crear un vehículo blindado con un motor de explosión interna, de combustión, y que pudiese moverse a través de unas cadenas por los terrenos enlodados, embarrados del campo de batalla, de la tierra de nadie que había en Flandes, y llegar a la posición enemiga y gracias a sus cañones y ametralladores eliminar a los soldados enemigos sin poner en peligro la integridad del vehículo. Ese es el origen del carro de combate. Es irónico que en aquel momento, en el 17-18, Inglaterra fuese la que estuviese a la cabeza de este desarrollo, llegando a construir casi 2.000 tanques entre el Mark IV y el Mark V, mientras que los alemanes, que después veremos que en la Segunda Guerra Mundial fueron los que estaban a la cabeza del desarrollo blindado, únicamente construyeron 20 carros de combate alemanes, el A7V, y utilizaron cerca de 100 o 120 capturados los ingleses. Cuando termina la Gran Guerra, Alemania carece de carros de combate, básicamente porque había construido solo 20 y después porque el Tratado de Versalles se lo prohíbe. ¿Y por qué le prohíben los carros de combate los vencedores? Porque habían descubierto que el carro de combate como vehículo de lucha era la piedra angular del nuevo desarrollo militar, el que vendría en la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, efectivamente. Aunque también resulta paradójico, como bien comentas, que debido al poco éxito, entre comillas, que tuvieron los ingleses utilizando el carro de combate, luego ya en los años de posguerra, los años 20, los años 30, pues también Liddell ¿no? Que también lo han nombrado, pues a pesar de que algunos como él sí que abogaban más por la importancia de este carro de combate, pues digamos que a modo general, por parte del ejército más tradicional, lo fueron apartando un poco y también hay que tener en cuenta que los ejércitos, las ideas nuevas, pues a veces no son muy bien, no son bienvenidas ¿no? Por los generales que llevan allí más tiempo, que son siempre más tradicionalistas y a lo mejor son un poco más reacios a adoptar pues nuevos conceptos técnicos y tácticos. Pero bueno, en cualquier caso, ya cuando llega la posguerra, los alemanes, que aunque tenían prohibido pues poder tener carros de combate, al final se las pueden, ¿no? Se las ingenian para hacer sus pruebas en territorio soviético y demás, ¿no? Pero ¿cómo va surgiendo, ¿no? esta nueva doctrina alemana, que además pues tenía que estar preparada para utilizar un ejército relativamente pequeño y que fuera muy efectivo y que fuera capaz, ¿no? De obtener una victoria rápida, ya que de ser imposible es obtener una guerra de desgaste. ¿Cómo fue esta evolución doctrina alemana? Sí, sí a los varios frentes que has abierto con las preguntas que has ido planteando. Sí, sí el hecho de que los que están en el statu quo siempre es reflectario a ideas novedosas, básicamente porque los deja fuera de juego. Digamos, Inglaterra, con Fuller a la cabeza, había dado con la solución a la guerra de trincheras, a la guerra inmóvil, digamos. Habían conseguido desarrollar un método de combate muy, muy potente. ¿Que había que terminar de desarrollarlo? Sí, pero habían dado con la combinación perfecta. Como Fuller era un poquito de fascista, porque se movía por los círculos de Mosley, sus ideas fueron rechazadas, como después pasó con las ideas de Tukayensky en Rusia, cuando él fue defenestrado, digamos, en la Gran Purga. No solo
se acabó con la persona, sino que se acabó con el potencial de la doctrina que desarrolló en Rusia, que era el de la batalla profunda. En Alemania estamos casi en una situación totalmente diferente. Alemania ha quedado la sensación de que podía haber ganado, cuando no es cierto, no tenía desarrollo económico, básicamente. Es posible que en el campo de batalla, en el frente occidental, hubiese podido hacer algo más, sí, pero la economía alemana ya estaba quebrada. Con lo cual, cuando se produce el armisticio, en muchos círculos militares y de la población, queda una sensación de revancha que cuando llega al poder el Partido Nacional Socialista, él supo sacarle partido. Cuando se firma el Tratado de Versalles, el ejército alemán es totalmente reducido. Queda reducido a una fuerza de 100.000 hombres, de los cuales como máximo solo podía haber 4.000 oficiales. No podía tener submarinos, no podía tener aviones, no podía tener carros de combate, no podía disponer de artillería de gran calibre y los vehículos únicamente tendrían que ser de transporte de personas y de suministros. Es decir, el ejército, que empezó a llamarse Reichswehr, era más una fuerza policial o de control poblacional que no de defensa ante agresiones externas. Pero el hecho de que el ejército alemán imperial hubiese sido descabezado no significa que su personal, sus líderes, hubiesen dejado sus ideas beligerantes aparte. Entonces, como muy bien has dicho, tú has indicado, en muy pocos años después de la firma del armisticio, del Trato de Versalles, Alemania ya estaba con un tratado a través de una firma de un convenio económico originalmente con Rusia en el año 22, el Tratado de Rapallo, por el cual ambos países se ayudaban a hacer un desarrollo armamentístico. En el Tratado de Rapallo había una serie de convenios, de acuerdos secretos que estipulaban que tanto Rusia como Alemania se ayudarían. Alemania compraría o entregaría máquinas herramientas a Rusia y Rusia entregaría materias esenciales para las industrias alemanas a unos precios asequibles. Pero lo más importante y lo que nos interesa a nosotros es que, como en Alemania los inspectores del Tratado de Versalles, inspectores de las naciones aliadas estaban vigilando e investigando de manera muy estricta que se cumpliese lo establecido en el Tratado de Versalles, cuando Rusia le dijo que podía venir al territorio ruso y montar zonas de entrenamiento y de investigación y desarrollo experimental técnico, la Reichswehr lo cogió sin dudar, sin titubear. La Luftwaffe desarrolló parte de sus aviones y técnicas de combate en Rusia. En Rusia los alemanes desarrollaron y probaron gases de combate nerviosos. Y lo que a nosotros nos interesa, en el año 26 se crea la escuela Panzer de Kama. Allí, en aquel campo de entrenamiento, se probaron los primeros carros de combate, los Panzer I, se desarrollaron y se pensaron técnicas y doctrinas de combate y en aquel campo, en aquel terreno de entrenamiento, nos encontramos con oficiales que en aquel momento eran desconocidos, pero que para los que nos gusta la historia militar y la del Frente Oriental, los apellidos suenan, digamos, son Guderian, Model, Hoth, Nerin, todos los que después terminarían siendo generales o líderes de divisiones y de cuerpos Panzer estuvieron presentes en Kazán, en la escuela Panzer de Kama. Y ese intercambio original de ideas y de conocimiento técnico se produjo entre Rusia y Alemania. Pensamos que Alemania, pero es que Rusia también aprendió mucho.
Pensemos que Rusia había quedado destruida con la revolución y con la guerra civil había quedado totalmente destruida. Rusia en el año 28 no llegaba a 100 carros de combate los que tenía. Y la mayoría, ninguno era suyo, sino que eran carros de combate comprados a Francia, a Inglaterra y a otros países extranjeros. Sin embargo, a finales de los años 30 tenía 22.000 carros de combate. Estamos hablando de un crecimiento, yo qué sé, es brutal, digamos. Sí. Y ya no solo carros de combate, aviones, paracaidistas, estábamos hablando de que a finales de los años 30 Rusia era una de las... tenía más carros de combate que todo el resto de naciones del mundo. Bueno, yo por avanzar a la siguiente pregunta, una vez quedado claro esto, ¿cuál es? Porque claro, Alemania está desarrollando, ¿no? En Rusia principalmente, porque como hemos comentado, en Alemania no puede, ¿no? Debido a los observadores internacionales. Eh, mm, ¿Cuál es el planteamiento que hace Alemania, ¿no? En su nueva doctrina de hacer la guerra y qué papel juega el carro de combate en esta nueva forma de hacer la guerra? Alemania, como país industrializado y una de las primeras potencias industriales del momento, desarrolló una doctrina de combate acorde con sus necesidades y sus capacidades. Necesidades, las que tenía eran más espacio y recursos naturales. Capacidades, tenía una industria muy potente y una población de unos 60 o 70 millones de habitantes. Rusia en comparación tenía 180 o 200 millones, con lo cual sus capacidades personales eran mucho mayores, pero sus capacidades industriales eran mucho menores. En el caso concreto de Alemania, el desarrollo vino por crear una doctrina de combate en la cual el Panzer, el blindado, se convertía en el vector principal, troncal de su ofensiva, junto con la aviación. La tropa tenía que ser una tropa muy profesional y altamente formada, porque uno de los principios básicos y que siempre ha llamado la atención a los que lo hemos estudiado, a los que lo han investigado, es el concepto de Auftragtaktik. Digamos, es un sistema por el cual el suboficial o el oficial tiene la libertad de desempeñar el objetivo encomendado. Se le marcan el objetivo, lo que tiene que hacer y con los recursos a su disposición, el líder, el oficial, puede hacerlo como mejor le convenga. Esto se lograba debido a a la enseñanza que recibieron la mayoría de miembros de la Reichswehr, mediante la cual cada tropa, suboficial incluido y oficiales, no solo tenían que controlar y tenían la capacidad de manejar el puesto que recibían por su graduación, sino que tenían que tener también la capacidad de ser capaces de asimilar el puesto inmediato por encima. Eso quiere decir que un cabo tenía que tener la capacidad de asimilar y desarrollar perfectamente el puesto de un cabo primero, sin necesidad de hacer un curso de formación ni nada, sino en el momento. Tenientes, coroneles, así, en toda la escala de mando. ¿Esto qué significaba? Esto significaba que la tropa alemana, en comparación con la rusa o con la de otros ejércitos, era mucho más profesional, mucho más formada, lo que le permitía en un momento dado desarrollar un tipo de combate, de operaciones más técnica, que no la del ruso, por ejemplo, y lo pongo en comparación porque son ambos extremos, en la cual, debido a que la sociedad rusa no había habido un desarrollo burgués industrial, sino que la mayoría de ellos eran agricultores con formación más limitada, el sistema era ordeno y mando. Te digo que hagas esto y no te salgas de aquí. Esto después llegó al paroxismo con el estalinismo, en el cual
con la Gran Purga y posteriori se consiguió un inmovilismo Sí. de las fuerzas rusas que durante, por ejemplo, en los primeros meses de Barbarroja, los alemanes pudieron arrasar con un ejército muchísimo, pero muchísimo más superior que la fuerza que había desplegado Alemania en Rusia, básicamente porque las tropas, una vez que quedaban descabezadas, sin mando, se quedaban inertes, no hacían nada, no tenían iniciativa propia porque el sistema político y social que imperaba en Rusia en aquel momento no primaba la iniciativa personal, mientras que en Alemania se primaba esa iniciativa a través de este tipo de la Auftragtaktik que habían impuesto durante la Reichswehr y que después fue aprovechada cuando llegó al gobierno, llegaron los nazis, fue aprovechado para formar y desarrollar la Wehrmacht. Después ya veremos que debido a la gran cantidad de bajas que tuvo la Wehrmacht y la pérdida de suboficiales y de tropa preparada y que no pudo cubrir, porque una cosa es cubrir un hueco con un soldado reemplazo y otra muy diferente es cubrir el hueco de una tropa especializada y formada. Para eso se requieren muchos años. Pues bien, estas carencias después, a pesar de que Alemania pudo mantener quizás la cantidad de tropas y de tanques, de unidades de combate en el 42, en el 43 y en el 44, esa falta, esa flexibilidad que le daba en la profesionalidad de sus tropas no la pudo mantener, con lo cual eso al final fue un importante lastre para mantenerse con la iniciativa en el campo de batalla. Sí, sí, esto precisamente este concepto lo expliqué yo hace tiempo en un vídeo e incluso militares, ¿no? Con los que he podido hablar en la actualidad, sí se creen, ¿no? Pero les cuesta trabajo hacerlo. El hecho de que el ejército alemán en aquella época fuera tan flexible y fuera tan operativo sin depender de órdenes que le venían dadas de arriba, simplemente se les decía, tenéis que tomar tal punto, hacerlo como mejor consideréis, a pie de campo, que además también se caracterizaba por eso, porque los altos oficiales de la división, el general de la división, vamos, iba a pie de campo prácticamente con las tropas de avance, ¿no? No como otros ejércitos más rígidos, que todo se veía sobre mapas a distancia y se daba la orden rígida, sin capacidad bueno, pues de efectuar cualquier cambio que pudiera surgir, ¿no? De imprevisto o simplemente, pues eso, ¿no? Que surgiera por condiciones normales de la guerra, ¿no? Dentro de lo imprevisible que es todo. Y ellos me comentaban, los militares actuales me comentan muchos que hoy por hoy se está volviendo otra vez a eso, a cada vez que todo funcione de forma más rígida, en vez de darle mayor libertad a las tropas. Pero sin duda, la verdad que es un buen punto, ¿no? Porque esto explica, ¿no? En gran parte por qué tuvo tanto éxito, ¿verdad? En estas campañas iniciales y por qué pues esta guerra relámpago funcionó tan bien, que si hubiera sido más rígido el mando, pues evidentemente no hubiera podido haberlo hecho también, ¿no? Como por ejemplo fue en Polonia, como fue en Francia y como fue también en la Operación Barbarroja, ¿no? Sí, claro, es que pensemos que en Polonia fue un combate rápido, ¿vale? El ejército polaco no estaba muy mecanizado. Alemania se enfrentó con 2.500 Panzer y me parece que los polacos tenían unos 600 o 700. Sin embargo, la comparación se pone más en evidencia cuando entran contra Francia. Allí en Francia chocan ya contra un ejército que tiene una gran tradición militar, un ejército que tenía también unidades acorazadas, un ejército que disponía en aquel momento, en mayo del 40, disponía quizás de los mejores carros de combate que había. Porque ahora a lo mejor sorprende a alguno, pero es que en el 40 Alemania únicamente tenía Panzer 1, Panzer 2, 3 y del 4 eran los que tenían el cañón corto, que no era adecuado ni mucho menos para acabar con otro blindado y menos con un Char B o un Samoa franceses que tenían unos blindajes muy, muy importantes.
Los carros franceses únicamente podían ser eliminados llamando a los 88. No había en aquel momento el cañón más mejor era el 47 milímetros de los Panzer que tenían los checos. No, me estoy explicando, digamos, en ese momento lo que quiero decir es que Alemania, cuando se enfrenta a Francia, si no hubiese sido por lo que tú acabas de señalar, de indicar esa profesionalidad de la tropa mmm, y de los mandos que se lanzaron hacia adelante, diblando los puntos de resistencia, si hubiesen parado a hacer un combate más tradicional de reducir los núcleos, yo me atrevo a decir que hubiese habido dudas razonables por la victoria. Sin embargo, como Alemania desplegó una guerra de movimientos que no la habían visto hasta ese momento, lo repito, en Polonia había sido un combate muy rápido. En Francia estamos en que las puntas de ataque Panzer se metieron centenares de kilómetros en la retaguardia francesa. Llegaron a donde estaban las reservas francesas. Las tropas Panzer estaban aisladas del resto del frente que venía por detrás, pero muy, muy por detrás. Como Rommel, por ejemplo, ¿verdad? Rommel, efectivamente. Cuando llegan a Dunkerque, el propio Hitler les dice, oye, pararos que, vale, me gusta la velocidad, pero me están saliendo canas. Echar el freno que, claro, es que pero esa era la doctrina de movimiento, la Bewegungskrieg, como le llamaban los alemanes, porque Blitzkrieg es una invención de Liederhard, precisamente, que era periodista. La guerra de movimiento alemana era eso, romper el frente en diferentes sitios y avanzar hacia adelante, dejar los núcleos de resistencia a la infantería y ellos ir tirando, abastecerse durante la tarde-noche y ir avanzando a un ritmo progresivo hasta alcanzar el fondo el objetivo primario, que era el embolsamiento. Crear una batalla de aniquilación en la cual terminábamos con el grueso de las tropas enemigas y de sus reservas, lo cual arrastraría a los políticos a firmar la paz. Digamos, el sistema colapsaría una vez que se hubiesen quedado sin tropas. Veremos que los rusos desarrollaron otra doctrina en estilo rusa, adelantándonos un poco. Si los alemanes utilizaban un bisturí, eran cirujanos, los rusos utilizaban una sierra para cortar huesos, digamos. Los rusos iban a lo eficaz, a lo que mandaba. Los alemanes iban al tajo limpio y preciso. En aquel momento, en el 40, les sirvió. Y les sirvió contra naciones relativamente pequeñas. Pero claro, cuando llegaron al frente ruso, donde había una anchura de frente de 1.500 kilómetros y profundidades de 2.000 kilómetros, es que no, se les fue. Pero bueno, no nos adelantemos. Sí, sí. Sí, que me he adelantado un poco. Como Rommel ahora, me he tirado para adelante demasiado. No, bueno, yo para cerrar este primer apartado, sí que me gustaría que comentaras así un poco por encima, pues hemos comentado la importancia de la velocidad, ¿no? A la forma de actuar y tal, pero también la concentración, ¿no? Que por ejemplo Guderian pues explicaba en su memoria, recuerdo de un soldado que está por ahí el libro ahí detrás, que creo que no se ve, pero bueno. Él comentaba bueno, que claro, que ya no solo es el tener más o menos tanques, sino el poder agruparlos y poder atacar siempre al enemigo en un punto en el cual él pues tendría que estar en inferioridad, el enemigo, porque estaba más repartido, ¿no? Su doctrina los hacía tenerlos más repartidos. De hecho, creo que Francia, no sé si tenía alguna división acorazada o eran todo tanques de apoyo a infantería, aunque creo que sí que hubo intentos por hacer en Francia alguna división, pero no sé si ya las tenían en el momento del ataque o las hicieron después, deprisa y corriendo. Pero bueno, ¿puedes comentar un poco este asunto? En origen, como hemos visto, en la Primera Guerra Mundial, el carro de combate era un vehículo de apoyo a la infantería.
El carro, a ver, con una velocidad de 5 o 6 kilómetros a la hora, que es lo que hace una persona paseando, digamos, es la velocidad normal de una persona en paseo, el carro de combate no se puede ir mucho más lejos. Entonces eran vehículos de apoyo a la infantería. Ese concepto de dónde poner al blindado, al Panzer, o a las órdenes de la infantería, o bien la infantería cubriendo al Panzer, al blindado, no se solucionó hasta la Segunda Guerra Mundial. Francia tenía la mentalidad de que el tanque había que estar de apoyo a la infantería y repartido por todo el frente. El principio de concentración de centro de masas o punto de máxima influencia no lo tenían, no lo habían desarrollado en Francia. Y eso que, como he comentado, tenían carros de combate muy, muy buenos. Las unidades acorazadas propias estaban siendo desarrolladas por el coronel de Gaulle. De Gaulle lanzó un contragolpe, un contraataque contra el flanco de la séptima división Panzer, la que llevaba Rommel, en Arras. Y como le cortó la línea de avituallamiento, hizo que la división se parase, se detuviese en su avance, porque había cortado las venas de lo que mueve una división Panzer, el combustible. Una división Panzer de los años 40, de 1940, necesitaba 150 toneladas de gasolina diarias, 300 toneladas diarias de suministros, entre comida, municiones, todo lo que requería una división Panzer. Son 300 toneladas diarias y eso se tiene que transportar. Y esa es la línea de avituallamiento. No hace falta que te enfrentes, como muy bien vio De Gaulle y después a posteriori vieron otros comandantes. No hace falta que te enfrentes al carro de combate. Déjalo sin gasolina, se parará, que no tenga munición, se parará, ya no será nada. Y ese es el miedo que tenían los oficiales de infantería, de caballería, de infantería alemanes cuando Guderian, Rommel se lanzaron como locos hacia Dunkerque, hacia la profundidad de la retaguardia francesa, que les cortasen la línea de avituallamiento. Ellos contaban con que la Luftwaffe fuese eliminando cualquier ataque a su retaguardia y que la infantería avanzase a su ritmo, pero una división Panzer en principio estaba establecido que avanzase 15 kilómetros diarios. No está mal, no está mal, pero era muchísimo más. Pensemos que una división de infantería puede hacer una marcha forzada y en un día te puede recorrer 50 o 60 kilómetros, pero eso no lo puede hacer de manera constante, porque el soldado se agota, se cansa, y más si después cuando llega al objetivo tiene que ponerse a combatir. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que el desarrollo de la guerra de movimiento alemana requería de que todo el ejército, infantería y aviación, quedase supeditado a las divisiones Panzer. Todos tenían que trabajar en coordinación para cubrir a los Panzers. Guderian comentaba de recuerdos de un soldado, había estado explicando las diferentes batallas y operaciones en las que había participado. Pero yo me quedo con lo que dijo en su libro del 37, Actus Panzer, donde desarrolla la doctrina de movimiento o cómo él la visualizaba. Él pensaba que los Panzer no había que desperdigarlos o desplegarlos por toda la línea de frente como si de cañones de apoyo móviles fuesen, sino que había que concentrarlos. Él siempre comentaba la frase de que no hay que utilizar astillas, hay que echar troncos enteros a la hoguera. Digamos, él estaba a favor de la concentración de la mayor cantidad posible de carros de combate para romper el sector enemigo seleccionado. Con lo cual, aparte del principio de concentración, él subrayaba elegir el terreno de combate, elegir la zona donde desplegar la unidad de combate Panzer que fuese la mejor para tus objetivos. Y recuerdo, comentaba lo del libro de Actum Panzer porque
entre los ejemplos a no seguir ponía la utilización que se hizo de los Panzer en la Guerra Civil Española, concretamente en la Batalla de Madrid, en el primer intento de tomar Madrid en el año 36 por parte de las tropas nacionales. En aquel momento, cuando las columnas del Ejército Nacional llegaron a la Casa de Campo para tomar Madrid entrando por la zona universitaria, había 18 Panzers I, una compañía que había recibido la orden de avanzar, romper las posiciones republicanas en la zona universitaria con apoyo de los legionarios y avanzar hasta la Puerta del Sol. ¿Qué pasó? Pues que se utilizaron en una zona donde no era la correcta para el desarrollo y el despliegue de tropas acorazadas. Se abrió un boquete en el muro que perimetraba la casa de campo y se hizo entrar a cada uno de los Panzer I, uno a uno, es decir, sin agruparlos en masa, uno a uno, hacerles entrar por ese hueco, descender por la loma del río Manzanares, entrar en el cauce fangoso del río Manzanares, subir el otro lado del cauce y penetrar las posiciones republicanas. Si ya esto es complicado, encima la zona estaba jalonada por dos puentes, el Puente Nuevo y el Puente de los Franceses, desde donde las tropas republicanas disparaban constantemente sobre los Panzer I, que eran únicamente un vehículo con dos ametralladoras y un blindaje de 5 a 12 milímetros. No creo que a nadie sorprenda que ni uno de los Panzer I salieron del barro del Manzanares, se quedaron clavados. No sirve, los tanques no se pueden utilizar de esa manera. Y Guderian lo subrayó, los Panzers hay que agruparlos y lanzarlos en un terreno donde puedan sacar provecho de su blindaje, de su potencia de fuego y de su movilidad. Los Panzers en casco urbano no se pueden desplegar y si se despliegan tienen que ser utilizados protegidos por la infantería. Veremos después también cómo en la batalla de Seseña, también en el 36, los T-26 rusos de las brigadas internacionales cometieron ese error. Se metieron después de desbordar a las tropas nacionales, se fueron a buscar la retaguardia, sin apoyo de sus tropas, y cuando se cansaron de dar vuelta regresaron a sus posiciones y en lugar de diblar el pueblo se metieron por las callejuelas del pueblo, donde fueron eliminados uno a uno con cóctel molotov y granadas. El carro de combate no se puede desplegar en un campo urbano solo y no se puede utilizar en un campo en el barro, digamos, no tiene esas capacidades mecánicas, menos en aquel momento. A posteriori sí que los carros de combate han evolucionado más y ahora sí que tienen unas capacidades mecánicas muy superiores. A ver, ahora lo digo de cabeza, pero me parece que los M1 Abrams actuales te llegan a los 70 kilómetros por hora. 70 kilómetros por hora, estamos hablando de un vehículo que son 60 toneladas. No somos conscientes de la robustez mecánica de lo que estamos hablando. Digamos, un Panzer I pesaba 5 toneladas y media y tenía un motor de 100 caballos. Los M1 Abrams llevan una turbina de gas de 1200 caballos. Es que han pasado ciento y pico de años y el avance ha sido brutal. Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, vámonos ahora a la operación Barbarroja, que aquí se comete, o no lo sé, a ver qué te parece. Se comete un pequeño error con estas divisiones acorazadas alemanas, que bueno, si bien se ha perfeccionado la técnica, ¿no? Porque Polonia y Francia pues han servido como entrenamiento, vamos a decirlo así, ¿no? Como primera toma de contacto para desarrollar todas estas teorías y además les han salido de forma espectacular. Llegamos ahora a la Unión Soviética, donde la principal característica es que, bueno, que el territorio pues es amplísimo y que no tiene nada que ver con lo que en su día atacaron, ¿no? en Polonia.
y también con el territorio francés. Entonces, claro, los alemanes que necesitan tropas, iba a decir nuevas, pero no nuevas, sino simplemente necesitan más tropas, ¿no? Necesitan cubrir muchos más kilómetros de frente y claro, tampoco la producción alemana era la que era, se mantuvo bastante similar en el año 40, 41 y hasta el 42, pero efectivamente pues necesitaban más carros de combate. Entonces, como la producción no se la dio ni tampoco la aceleraron, ¿no? De forma inexplicable, lo que hicieron no es seccionar pues, las divisiones Panzer y las multiplicaron, pero eso sí, las multiplicaron las divisiones Panzer, pero cada una de ellas perdió potencia de fuego debido a que tenía menos carros de combate en cada una de ellas. Aún así, se puede decir que la jugada no le salió del todo mal y pues no, durante las primeras semanas de la Operación Barbarroja tuvieron victorias espectaculares, ¿no? A cada cual más espectacular, con millones de prisioneros soviéticos. Pero ¿cómo fue esta evolución? Desde tu punto de vista, ¿fue acertado el hecho de hacer esto? ¿Cómo se quedaron estas divisiones Panzer, ¿no? Después de esta modificación que sufrieron en esta campaña? Sí, como muy bien has dicho, Polonia, Francia, Yugoslavia, Grecia, fueron todo ajustes de la maquinaria de la batalla de movimiento, la batalla, la guerra mecanizada. Y es cierto, ahí también ahí tocas un punto muy interesante, digamos. La producción alemana se mantuvo muy constante a lo largo de la guerra. Parece mentira, pero es que es así, digamos. Eh, lo único que cambiaron fueron los modelos. Lo único que varió fue que empezaron a desarrollar cada vez carros de combate más potentes y con mayor capacidad de combate, lo que cubría el hueco, lo que cubría las necesidades que tenían en el frente. Si las divisiones de Panzer, me refiero a las divisiones Panzer de 1940, tenían entre 250 y 330 Panzers, cuando llegan a Rusia en el 41, lo que hace el ejército es una trampa contable. Hacen trampa solitario. Como no pueden aumentar la producción y como se han metido, desde mi punto de vista, en un marrón al atacar a Rusia, ¿qué hacen? Pues dividen por dos las divisiones Panzer. Tenían 10 divisiones Panzer, de 2 regimientos Panzer cada uno. Pues venga, por arte de Willy Birloque, pues ahora digo que con un regimiento Panzer tengo bastante por división, con lo cual desdoblo. No estoy aumentando mis fuerzas. Es trampa contable lo que tú estás haciendo. Tú tienes la misma cantidad de fuerzas, pero divididas en más unidades. ¿Que te da eso margen para desplegarlas a través de la longitud de frente, como tú has dicho? Sí, claro, es que es un frente muy largo, pero entonces aquí ya estás en contradicción con uno de los principios de Guderian, que es la de concentración de fuerzas. Estás diluyendo tu cantidad de panzer. ¿Cómo cubrieron el expediente los alemanes? Por lo que hablábamos antes, aún tenían el diferencial de la profesionalidad de sus tropas, aún tenían el diferencial de la superioridad técnica de los Panzers y doctrinalmente. ¿Por qué? Porque se enfrentaban a un ejército, el ruso, que había sido totalmente descabezado durante la Gran Purga. El ejército ruso carecía de líderes militares, me refiero, de presentar una respuesta coherente y con algún viso de éxito al ataque alemán. Sus tropas eran muy superiores en cantidad, tanto en hombres como en vehículos, pero la calidad era mala. Por lo general era mala. El T-26, el carro de combate ruso, había sido lo mejor que había en la guerra civil española, donde se puso a prueba y donde hasta los alemanes me parece que pagaban, no sé si eran 100 pesetas a quien le trajese un carro a la tropa. En vez de que lo destruyesen, priorizaban la captura para utilizarlos ellos. El T-26 era un gran carro de combate para el año 36. En el año 41 el T-26 no servía de nada.
únicamente para que los alemanes gastasen proyectiles. El gran carro de combate que estaba aún por venir era el T-34, que ya en el 41 había 1000 y pico, 1600 creo, 1200 en servicio. El problema está que en lugar de concentrarlos, los habían dilapidado por todos lados. No podían hacer concentración. Aparte de que los rusos habían cometido un gran error. No habían montado equipos de radio en los T-34, con lo cual no podían hacer ataques coordinados, interarmas, cosa que los alemanes sí que podían hacer. Es decir, los alemanes con su ataque a Rusia tenían una ventana de éxito muy, muy estrecha. Y la dilapidaron haciendo esas grandes bolsas, esas batallas de aniquilación que se han convertido, que no se van a volver a repetir, en grandes hitos de la historia militar, pero eso les costó ganar Barbarroja y por extensión la guerra en el este. En Kiev pillaron a 750.000 prisioneros. Es una animalada. Si tú vas sumando toda la tropa rusa, material destruido, lo que los alemanes iban haciendo según avanzaban en el interior de Rusia era, desde un punto de vista occidental, Rusia estaba a punto de caer. No estoy justificando el error de cálculo de los alemanes, porque como profesionales que eran, en el Estado Mayor tenían que haber sabido a lo que se enfrentaban. Pero es evidente que desde el punto de vista del soldado, lo que estaban haciendo en Rusia les estaba llevando a la victoria. Lo que pasa que desconocían que la reserva humana y de material que venía detrás era ingente. Se estaban enfrentando a una nación que no tenía igual, era incomparable. No se podía comparar ni con Inglaterra, ni con Francia, ni mucho menos con Alemania. Si fueron capaces de avanzar tanto los alemanes fue por lo que comento, fue por esa diferencia que tenían, ese margen que tenían en su tropa profesional, bien formada, que permitía sacar lo máximo de unos carros de combate que ya para entonces muchos ya estaban obsoletos. De los 3.200 carros de combate que desplegaron en Rusia en el 41, aún había Panzer I, Panzer II, el Panzer III aún, mira, el Panzer III con su cañón de 50 milímetros aún podía ser un arma potente en manos de un buen equipo, de una buena tripulación. Los Panzer IV, que debían haber sido el carro pesado alemán, según se había hablado con Guderian cuando empezó a hacerse el desarrollo, había muy poco número de ellos. Y aparte el cañón de 75 milímetros corto no tenía penetración, tenía una velocidad inicial de unos 360 metros por segundo y eso significaba que a 1000 metros penetraban unos 35 milímetros de acero de blindaje. Era una potencia baja. Era una potencia baja para lo que... para un T-26 vale, pero a un KB-1 o un KV-2 el tanquista se tenía que arrimar a 500 o a 400 metros. No eran. Había que... La industria, que es lo que hablábamos antes, que la industria alemana tenía que desarrollar nuevos carros de combate más potentes, porque se habían metido en un avispero. Y si no, te iba a preguntar, me la has quitado, ¿cuál era el modelo principal de los alemanes cuando atacaron a la Unión Soviética? Que bueno, ya lo has dejado claro. Y lo que te quería preguntar ahora es cómo fue la reacción alemana cuando vieron pues ya no los buenos modelos, entre comillas buenos modelos de carros de combate soviéticos, que eran muy efectivos y eran en parte superiores, ¿no?, a lo que ellos tenían, y sobre todo al número, ¿no?, que también lo has dicho al principio, en torno a los 20.000 carros de combate, lo cual es una locura. Y hay incluso hasta el propio Hitler, creo que hablando con uno de los líderes, un general de Finlandia, diciéndole que es una barbaridad, ¿no?, que si te hubieran dicho que la Unión Soviética tenía 20.000 tanques en el 41, se lo hubiera pensado antes de atacar. Pero ¿cómo fue esta relación? Porque a mí hay una cosa que me hace gracia, ¿no?, que siempre se dice, no, los carros de combate soviéticos eran indestructibles para los alemanes en esta primera campaña. Antes hemos dicho en Francia, no, los carros de combate franceses eran prácticamente indestructibles para lo que tenían los alemanes, sí, pero sin embargo los alemanes avanzaban.
sea que de alguna forma los anulaba. Sí, evidentemente. A ver, em, para el 41, para el verano del 41, los huesos duros de roer de las unidades acorazadas soviéticas eran los T-34 y los KV-1 y los KV-2. El resto, T-26, los BT-5 y los BT-7, esos se podían neutralizar de manera fácil. Evidentemente que estoy hablando de un combate donde cualquier imponderable y la suerte nunca es segura, ¿vale? Pero básicamente la tropa alemana a los que temían eran a los pesados, KV-1, KV-2 y los T-34, cuando estaban bien dirigidos. El carro de combate ruso no es que fuese indestructible. El problema es que los alemanes, y ahora no estoy menospreciando ni mucho menos, no, que se me entienda bien, a lo que es la industria rusa, armamentística. Lo que me vengo a referir es que los alemanes carecían de proyectiles correctos, de cañones correctos. Tenían que desarrollar cañones anticarro más potentes. El cañón anticarro a Rusia fueron con el de 37 milímetros. El de 37 milímetros les hacía saltar la pintura a los KV-1 y a los KV-2. No servía, te tenías que arrimar a bocajarro. Y para eso era preferible irle por detrás y tirarle un cóctel molotov. Los T-34 lo mismo. Los T-34 eran un vehículo que, como decía antes, tenemos que ver la doctrina de cada país desde el punto de vista de cada país. El T-34 es un carro de combate para rusos, para el ciudadano soviético de aquella época. Con el acuerdo que hicieron, ahora voy a dar un salto en el tiempo hacia atrás. Cuando Rusia firmó el pacto de no agresión con Alemania, el de Molotov, llegaron a un pacto en el cual empezaron a intercambiarse armas e información. Dentro del marco de este pacto, los alemanes entregaron un par de Panzer III a las autoridades soviéticas y estas se las derivaron a los militares soviéticos para que los estudiasen. Se dice que los alemanes lo hicieron, le entregaron este contingente de Panzer III para que los rusos viesen su fortaleza, la tecnología y el nivel de tecnología al que se enfrentarían si los atacaban, digamos, les entregaron esos Panzer III para acojonarlos, ¿vale? Hablando mal y rápido, pero los rusos cuando los vieron dijeron, si esto es lo mejor que tienen, ellos ya tenían el T-34 en aquel momento y el T-34 después de hacer las pruebas balísticas pertinentes en Kubinka era superior a los Panzer III. De hecho, los rusos no copiaron los Panzer III porque decían que desde el punto de vista doctrinal marxista, los tanquistas rusos se ablandarían, se aburguesarían con un carro de combate de esa calidad, que era demasiado cómodo. El informe pone que el Panzer III es demasiado cómodo y que había peligro de que se aburguesase la tropa. El T-34, las tripulaciones de los T-34 le llamaban el bollo relleno, bollo de crema en ruso, porque ellos eran la crema. Se daban tantos golpes, la suspensión era tan dura y había tantas sacudidas que al final se batían. La chichonera, el casco típico que aún siguen llevando los tanquistas rusos, no es una cosa de atrezzo ni es para dar miedo, es para no romperse la crisma. Es que era esencial. Es que había bordes duros por todos lados, había esquinas, había barras, y un carro de combate en movimiento con esas suspensiones y las barras de torsión que tenían los carros de combate, el conductor es que ibas botando, digamos, el T-34 no fue utilizado por los alemanes en mayor cantidad, capturado, porque los tanquistas alemanes no los querían. Aquello no se podía llevar, los embragues eran súper duros, las cajas de cambio no se ajustaban. El conductor ruso
cuando le entregaban el carro de combate, debajo del sillón llevaba un martillo para terminar de meterla en marcha. Digamos, son tecnologías, puntos de vista totalmente diferentes. Sin embargo, el T-34 ganó la guerra porque iba conducido por un ciudadano soviético que aceptaba esa sociedad. No se pueden invertir los papeles, digamos. Dar un Panther a un ruso, que también los utilizaron, un T-34 a un ruso, no. Los americanos nunca utilizaron T-34. No los hubiesen utilizado. Ujú. En cualquier caso, ¿cómo fue, bueno, cuando los alemanes ya descubrieron que los soviéticos utilizaban el T-34 en masa y que eran bastante más superiores en cuanto a su blindaje y potencia de fuego, ya no a niveles cómodos, sino a esos otros aspectos que a los que ellos manejaban? ¿Cómo fue pues esta alarma, ¿no? que tuvieron los alemanes y cuando fueron a reclamarle a sus ingenieros la fabricación de un nuevo carro de combate alemán capaz de poder hacer frente a, pues, a lo que tenían los soviéticos? ¿Cómo fue un poco este proceso y qué tanque o carro de combate idearon los alemanes? El peligro del T-34 se empezó a evidenciar de manera clara cuando los alemanes empezaron a converger sobre Moscú. Una vez que finalizó Barbarroja, sin alcanzar ninguno de los tres objetivos que tenía, Leningrado, Moscú y el Cáucaso, se tuvo que desarrollar de manera rápida e implementar rápidamente Tifón. Tifón era la conquista de Moscú. De hecho, querían conquistar Moscú y llegar hasta Gorki, según Halder. En ese momento, cuando empiezan a avanzar el segundo ejército Panzer de Guderian, se encuentran cada vez con más T-34. En aquel momento las divisiones Panzer ya estaban en bandera, digamos, ya estaban totalmente agotadas, con lo cual los cada vez menores, menor número de Panzer, tres básicamente lo que quedaba, porque los Panzer 4 eran pocos y ya la gran mayoría estaba o destruida o averiada. El T-34 era terrorífico para los Panzer 3. ¿Qué pasa? Guderian llama y acude a Rusia en noviembre, creo que es octubre o noviembre del 41, acude una comisión, representantes de la Oficina de Desarrollo Armamentístico alemán y representantes, ingenieros jefe de las principales firmas alemanas de armamento, BMW, Krupp, Henschel, y van al frente del este a estudiar sobre el terreno los efectos del T-34, tanto los efectos en los carros de combate alemanes como para estudiarlos sobre el terreno, el T-34. Ujú. Y las conclusiones, no tiene Alemania, no tiene nada con lo que frenar al T-34. Entonces, las alarmas se disparan en todos los despachos de Berlín y se toma la decisión de que hay que hacer algo. Hay que volver a darle potencia de fuego y la iniciativa y el control del campo de batalla a las divisiones Panzer. La solución pasa por... Hay unas semanas de discusiones porque hay un grupo que pide hacer una copia copia directa del T-34 en versión alemana, que estaría desarrollado por la Mercedes-Benz. El problema de esta solución, que es la que más le gustaba a Hitler, era que había que desarrollar un motor diésel Claro. de bancada de aluminio. Y eso era un problema. Eso era un problema porque el aluminio en aquel momento no es que fuese un material raro, que no lo era, sino que era costoso de producir y de mantener, porque en aquel momento el aluminio aún no se sabía soldar. Por eso los aviones iban remachados, básicamente. Aparte de que reducían el peso de las líneas de soldadura, de los cordones de soldadura, el aluminio en aquel momento no se sabía soldar. Entonces, había que desarrollar un motor nuevo y un chasis nuevo, y eso requeriría al menos un año. La solución pasaba por desarrollar un carro de combate nuevo
pero con materiales y equipos que ya tuviésemos. Y ese fue el Pantera, el Panzer V. Antes he comentado que en origen los Panzer IV iban a ser los vehículos, los carros pesados de las divisiones Panzer, según había marcado Guderian y otros desarrolladores de la idea Panzer en los años 30. Pero en vista de lo que se habían encontrado en Rusia en el 41, se sacaron de la manga el Pantera. El Pantera era un carro medio, pero es un carro medio solo para los estándares alemanes. Pesa cerca de 50 toneladas. Un carro medio no pesa 50 toneladas. Un carro medio pesa 30 toneladas, que es lo que pesa un T-34. El carro pesado vendría más tarde, que eran los Tiger 1. El Tiger 1 pesa 60 toneladas. Y aquí ya Alemania fue que se metió en la senda de hacer carros de combate cada vez más pesados, que fuesen cada vez mejores de calidad, pero que fuesen muy costosos. Y aquí entramos en la faceta de la economía y la guerra. Y aquí ya, si entramos ahí, a lo mejor nos vamos un Sí, poco más pero lejos. una pregunta antes de nada. ¿Es cierto Dime. que el Tiger sí que estuvo en desarrollo o planificado bastante antes que el Panther? Sí, porque el Tiger era un vehículo de ruptura. Ujú. El Tiger 1 venía, era el desarrollo original, digamos, de la idea del carro de combate de la Gran Guerra. Un vehículo con un gran blindaje, con una potencia de fuego muy importante que me fuese abriendo paso en las líneas defensivas enemigas. Y una vez que hubiese abierto paso, metería yo los Panzer medios. Eh, Fuller, el teniente coronel Fuller en inglés, el que había estado desarrollando la idea de los primeros tanques en la Gran Guerra, había desarrollado el plan 1919. Si la Gran Guerra no hubiese terminado en el 18, el alto mando inglés lo hubiese implementado, lo hubiese puesto en marcha. Este plan, el plan 1919, era conocido por Guderian y por muchos de los líderes alemanes y se quedaron con la idea. Este plan contemplaba tres etapas. Una etapa en la cual la primera, aviación y tanques ligeros y medianos atacarían la retaguardia enemiga destruyendo los centros de comunicación y de mando, y una segunda etapa en la cual Panzer, blindados pesados y muy pesados, abrirían brecha en las líneas defensivas. Aquí es donde se inserta el Tiger 1, el Tiger 2, el Maus y todos esos desarrollos, el Elephant, todos estos desarrollos de vehículos tan pesados que pusieron en marcha los alemanes. Sí. No, lo preguntaba simplemente porque ante la falta de un carro de combate que fuera capaz de hacerle frente al 74, que bueno, imagino que también a estos diseños, ¿no? Como el Tiger, también se les metió un poco más de prisa de la cuenta, además de comenzar la fabricación del Pantera. Lo he preguntado por eso. Sí, tienes razón, porque en ese momento, esa Panzer Commission que llegó a Rusia a finales del 41, se decidió por hacer el desarrollo del Pantera, que es lo que me preguntabas. Ujú. Lo que pasa que había que dar una solución a corto y a medio plazo, porque el Pantera, aunque rápido, porque pensemos que estamos hablando de que, si no recuerdo mal, fue a principios del 42, para febrero, que se dio luz verde a la fabricación del Pantera. Tenemos 200 Panteras en combate en curso en el 43. Es un año, es menos de un año y medio. Es cierto que los Panteras en curso, Sí. más de la mitad se averiaron. Y quedaron fuera de combate por averías mecánicas, no por daños en combate. Pero es todo un hito, digamos, un desarrollo de un vehículo nuevo y de esas características en menos de un año y medio. Hay que quitarse el sombrero ante a la capacidad industrial de Alemania. Pero claro, lo que me vengo a referir es que en ese momento, en el año 42, el ejército alemán en Rusia necesitaba una solución ya, inmediata, y vino de la mano de los cañones de asalto. Alemania y jugó la baza de los cañones de asalto.
el cañón de asalto, que no es un carro de combate, pero que si le montas un cañón de 75 milímetros en condiciones, entonces sí que se convierte en un arma de combate antitanque y muy eficaz, porque debido al perfil bajo y a la rapidez de movimiento, porque no deja de ser un Panzer III, el cañón de asalto se puede convertir, como así se convirtió, en un arma anticarro que al KV-1, al KV-2 y al T-34 lo ponga en apuros en muchas circunstancias. Y de hecho, a partir del 42, el desarrollo del cañón de asalto estará encauzado, orientado a convertirlo en un cañón de apoyo a la infantería para terminar con el búnker y puntos de resistencia de la infantería enemiga a un vehículo cazacarros puro. Sí, sí, no, de hecho, bueno, y ahora ya que ya se ha roto un poco el frente, por así decirlo, el tema, aquí podemos también entrar en esa pregunta que tenía por ahí preparada, de que en vistas a esto, ¿no? En vistas a que los soviéticos pues tienen buenos carros de combate y además han tirado por la línea de producción única en un par de modelos, aquí sin embargo, cuando ya se empieza, ¿no? a ver qué se va a hacer en el futuro, ¿no? Estamos hablando ya de principios de 1942, los alemanes tampoco llegan a esa idea de decir, bueno, pues vamos a centrarnos en la producción del Panther a gran escala, todo lo que podamos, en algún modelo también de cañón cazacarro y demás, y ya está, y lo producimos en masa, un carro de combate propiamente dicho y un cazacarro. Pero no, aquí surgen, no me atrevería a decirlo un modelo, pero sin duda decenas, varias decenas de modelos distintos. ¿Por qué se produjo esto? ¿Por qué no se centraron, ¿no? Que esto es lo que mucha gente le ha criticado a los alemanes, el hecho de desperdigar tanto su industria y de no concentrarla en este tipo de acciones. Básicamente fue porque, y ahora me voy a meter un poquito en terreno político, pero voy a salir rápido. Ujú. Básicamente porque mientras en Alemania era un régimen dictatorial, en Rusia había una dictadura. El matiz es sutil. Digamos, en Alemania mandaba el partido, un partido, el partido nazi. Pero es que alrededor del partido nazi había diferentes lobbies, todos conectados ideológicamente, pero que buscaban el beneficio económico desde un punto de vista capitalista y burgués. Sin embargo, en Rusia había una dictadura comunista donde no había ni burguesía y el capitalismo no existía. Entonces se aplicaba una economía dirigida. En Rusia, cuando los alemanes atacan, hay dos factorías, solo dos factorías, dos talleres que hacen T-34, el de Kharkov y el de Stalingrado. El gobierno, las autoridades políticas rusas, trasladan todas las factorías rusas a continuar construyendo solo T-34 más allá de los Urales. En Alemania eso era inconcebible. ¿Por qué? Porque los grupos de presión de la BMW, de la Mercedes, de la Horch, de las diferentes firmas armamentísticas alemanas, tenían a sus agentes dentro de los diferentes departamentos y oficinas del ejército, de la Waffen-SS, de la Luftwaffe, y todos iban a comisión. En Alemania, y es por cerrar, y Ujú. ya cierro, entraron en combate en 1939. Se pusieron de acuerdo para hacer una gorra única y estándar para la Luftwaffe, para la Waffen-SS y para la Wehrmacht en 1943. Hasta 1943, cada unidad, cada ramo tenía su propia indumentaria. No se pusieron de acuerdo hasta llevar 4 años de guerra para reducir costes. Alemania no vio la luz de un proyecto, lo que has dicho tú, de una vía de desarrollo unificada de carros de combate hasta 1944, con el proyecto E. La diversificación en Alemania era vista como beneficio económico para los diferentes lobbies, mientras que en Rusia Stalin y los líderes marxistas y militares
marcaron muy claro, hay que producir T-34, da lo mismo. El objetivo de cada factoría, Zavod, era fabricar la mayor cantidad de T-34 y si tenían que reducir piezas, recibían premios. A lo largo de toda la guerra, desde el 41 hasta el 44, la producción de los T-34, tanto el 76 como el 85, estuvo en constante evolución, pero no para aumentar ni la potencia ni el blindaje, sino para reducir los costes Mm. y las horas de producción. Son puntos de vista totalmente diferentes. El carro de combate, el Tiger 1, por ejemplo, tenía un sistema de dirección hipercomplejo. Un carro de combate, normalmente el conductor tiene dos palancas, para la cadena derecha y para la cadena izquierda. Si lanzan las dos palancas para adelante, el carro de combate va para adelante. Si una la mantienes centrada, esa cadena no rueda, no gira, y la otra sí, con lo cual pivota, digamos, tú frenas una cadena y pivotas con la otra. En el Ujú. Tiger se hizo un sistema de diferenciales y epiciclos en lo cual el conductor tenía un semivolante que giraba derecha e izquierda y era un propio sistema de engranajes y piñones de ataque que compensaba el giro, digamos, un sistema tan complejo que en combate cuando se averiaba había que retirar el carro de combate. Los alemanes se metieron por la vía de la complejidad, cuando los rusos optaron por la vía de la simpleza. Si el carro, Rusia quería un carro de combate para destruir carros de combate alemanes, con lo cual era un cañón, un motor y blindaje, y lo demás sobraba. Y lo demás sobraba. Sí, de hecho hice un vídeo hace ya mucho tiempo sobre el precio, ¿no? De cada carro de combate. Sí. Me parece que empezaba en el Stug y terminaba en el King Tiger y bueno, se ve como se abismal. Pero una de las cosas que me llamó la atención cuando estaba recogiendo información fue efectivamente la producción del T-34 cada vez era más y más barata. Yo en su día no sabía por qué, pero bueno, ya me lo has aclarado. En cualquier caso, y por cerrar este tema, porque hay gente que yo he visto que esto lo ha preguntado en más de una ocasión, ya a partir de 1944, que hay mucha gente, ¿no?, que lo llama también pues el milagro de Albert Speer, ¿no?, que se consiguiera tantísima producción, en parte fue por esto, porque ya se llega ya, ¿no?, a dirigir la economía un poco más por el propio Estado y se dice, no, mira, esto hay que hacerlo así. Y se quitan ya intereses que pueda tener la marca B, C o D, ¿no? Sí, sí, a ver, el milagro fue fue un balón de oxígeno, por así decirlo, digamos, como muy bien has dicho tú, le dijeron, mira, si continuamos por esta vía, vamos a la derrota, vamos a unar entre todos, vamos a dejar de pensar en nosotros y vamos a ver si hacemos algo correcto, digamos. Y fue Albert Speed el que empezó a poner Albert Speed cerró un mogollón, muchísimos proyectos que estaban ahí. Albert Speed en el 44 cerró los proyectos del P1000 y el P1500. Eran unos super tanques que debían pesar uno 1000 toneladas y el otro 1500 toneladas. 1000 toneladas, 1500 toneladas. Joder. Sí, era lo absurdo llevado al absurdo. Eran unos tanques que ya partían de la base que el Tiger y el Tiger 2 ya tenían problemas para ser transportados en vagones, porque eran tan pesados y tan anchos que no toda la infraestructura viaria aguantaba el peso del transporte de estos carros de combate. Y no todos los túneles permitían la anchura de estos carros de combate. De hecho, para llevarlos en las plataformas ferroviarias había que quitar las cadenas de combate y meter otras cadenas más estrechas. El mouse, por ejemplo, el mouse ya sabían que iba a haber zonas que no iban a poder desplegarlo, porque pesaba tanto que había puentes que no lo iban a soportar. Entonces, partiendo de esta premisa, pues ya los alemanes se tiran a la piscina del todo y dicen, bueno, pues si no voy a poder llevar el tanque, pues ya hago el tanque que yo quiera de 1000 toneladas y que tenga equipo de vadeo, que tenga un sistema por el cual pueda meterse por el río y, digamos, era el absurdo. Eso únicamente servía para
dar trabajo a equipos de desarrollo que de otra manera hubiesen tenido que ser mandados al frente a combatir. Albert Speed le puso cota a eso, pero claro, estamos hablando del año 44, ya en aquel momento la guerra de movimiento ya no era controlada por Alemania. Claro. El punto de inflexión llegó en Kursk en el 43. Ese fue el punto de inflexión en la batalla de movimiento, la Bewegungskrieg alemana. A partir de ahí ya le tocó, ya llevaba la batuta de la orquesta, la tomaron los rusos. Ujú. Sí, pues antes de ir ya, que ese será el último tema del programa, el tema de las batallas, ya por terminar de cerrar ya todos estos aspectos, que antes lo hemos comentado al principio del vídeo, el tema de la doctrina rusa, claro, a ver, yo imagino, ¿no?, que los soviéticos llegaría un momento en el que tras frenar a los alemanes en el 41, tras pasar ya más a la contraofensiva después de Stalingrado, ¿no?, llegaría en un momento, ¿no?, que ellos ya fueron conscientes, ¿no?, de su propia fuerza, de su propia magnitud, que a lo mejor en las primeras campañas pues les cundió más el pesimismo, y entonces, bueno, desarrollaron su propia doctrina, que es, como bien has comentado, similar a la alemana. Lo que pasa que ellos también, aprovechándose de sus mayores recursos, pues no lo intentaban solo por un punto, sino que elegían varios puntos del frente, y bueno, y a lo mejor alguno salía mal, pero con que alguna penetración saliera bien, pues era suficiente, ¿no? ¿Cómo fue un poco el desarrollo de esta doctrina soviética? Sí, la doctrina soviética, que en castellano se conoce como de la batalla profunda, Mm. Globunskaya o Perachilla le decían ellos, la desarrollaron en el periodo de entreguerras, en los años 30, 35. Tukayensky, Svechin, Iserson, todo un grupo de oficiales, muchos que venían de la caballería, veteranos de la Gran Guerra y de la Guerra Civil y de la Revolución, porque claro, los oficiales zaristas, la gran mayoría, habían sido mandados a Gulag o directamente fusilados con la victoria del Partido Comunista. Habían desarrollado una doctrina, un método de guerra específicamente ruso. Ellos, como vivían en un país tan amplio, los rusos siempre les gustó o siempre utilizaron el cambio terreno y tiempo. De igual manera que hicieron con Napoleón, que cedían y se internaban en su terreno para alejar al ejército napoleónico de sus bases de suministro, agotar a su tropa y enfrentarse a ellos de manera de desgaste hasta que llegase el invierno. Pues en Rusia el objetivo, el método de combate de esta batalla profunda era no terminar con el ejército en primera línea, con una batalla de aniquilación como la que buscaban los alemanes, con una inmensa bolsa de miles y miles de tropa enemiga, sino lo que buscaban los rusos era romper el frente en un sector muy amplio. De hecho, comparativamente, si los alemanes buscaban penetrar la primera línea en anchuras de 15 a 20 kilómetros, los rusos buscaban penetraciones de 80 kilómetros, roturas de 80 kilómetros, como mínimo, como máximo, digamos, roturas. Y en lugar de buscar el embolsamiento, como hacían los alemanes, avanzar 150 kilómetros en la retaguardia enemiga para después cercar a las tropas, dejárselo a la infantería y que las Panzer continuasen avanzando o al menos alejando cualquier intento de rescate enemigo, los rusos no, los rusos seguían avanzando en la profundidad del dispositivo enemigo hasta alcanzar la retaguardia más profunda, donde estaban los almacenes principales de suministro, donde estaban los cuarteles generales, centros de comunicación, las líneas de abastecimiento, hasta quedarse casi sin combustible, porque el sistema de guerra ruso era muy primitivo en ese aspecto.
La logística existía, evidentemente, pero no era una logística tan elaborada y desarrollada como en otros ejércitos occidentales, básicamente. La logística rusa era de lo que lleva encima la tropa y de lo que pueda encontrar por el camino. Como tú has indicado, en Stalingrado fue la primera vez que los rusos le daban el susto a los alemanes. La operación Urano, en noviembre del 42, atrapó a todo el sexto ejército y aprovecharon la debilidad de los flancos, donde estaban desplegados los ejércitos rumanos. Cercaron y atraparon al sexto ejército alemán, parte de unidades rumanas, al cuarto Panzer, también parte del cuarto Panzer, en definitiva, unos 200 o 300 mil hombres y miles de vehículos y de suministro cercado. Ese primer susto hizo que el alto mando ruso se envalentonara y pensara que ya controlaba, que ya sabía manejar lo que era la guerra de movimiento mecanizada de manera perfecta, pero no, aún no la manejaba. Y los siguientes ataques que hubo a continuación, enero, febrero del 43, fueron frenados por von Manstein. Pero lo que me venía a referir es que en uno de estos ataques, a posteriori del sexto ejército, en la operación Pequeño Saturno, los rusos lanzaron un par de grupos móviles. Eran unidades Panzer 34 con tropa montada encima a lo ruso, como le llamaban los alemanes, como no tenían vehículos de transporte, como podían ser los 251, los SDKFZ, los semi-oruga alemanes 251, el soldado ruso iba sobre el T-34. Entonces los lanzó a la retaguardia buscando los aeropuertos de Tanchinskaya y Morozov, donde se habituallaba el sexto ejército. Alcanzaron los objetivos de esos aeropuertos. Al menos en Tanchinskaya los T-34 llegaron. Destruyeron el aeropuerto, destruyeron los aviones que encontraron allí y cortaron el avituallamiento al sexto ejército. Pero es que no tenían no tenían plan de retorno. Cuando los T-34 llegaron allí, ya no tenían combustible, ya no tenían munición. Y el camino de retorno estaba lleno de tropas alemanas. El comandante pidió indicaciones al alto mando. Y la única indicación que recibió fue: le esperamos en tal punto, tal día. Búscate la vida. No tenían nada. Tuvieron que hacer un mejunje con aceite quemado de los motores de los aviones de la Luftwaffe y la gasolina de aviación e hicieron una especie de diésel y volvieron como pudieron. Se perdió casi el 90% de la unidad. Eso era el tipo de operación que desarrollaban los rusos en aquel momento. No había plan B. Buscaban la retaguardia hasta agotamiento de sus recursos de combustible y munición, y una vez llegado allí esperaban de que el frente enemigo colapsara. Las penetraciones rusas buscaban eso: destruir y desestabilizar todo el frente, entrando lo más profundo posible, destruyendo sectores muy amplios de la línea de combate para obligar que se replegasen. No tenían otro objetivo más que eso. Antes comentaba que el escarpelo y el serrucho es eso. Si la guerra de movimiento alemana era un taladro, los rusos eran un martillo pilón. Es que no había sutileza. Sí, sí. Luego, bueno, ya lo has comentado un poco, ¿no? Que efectivamente Manstein en Kharkov se aprovechan un poco de estas puntas de lanza que han lanzado los soviéticos ya sin tener ni en cuenta en sus suministros, ¿no? Para frenarlos, pillarlos también por la espalda un poco, aislarlos y volver a estabilizar el frente. Pero una pregunta que me surge, porque sí que es verdad que, a ver, los soviéticos poco a poco van refinando esto, ¿no? Y si bien
en pequeño Saturno, en Kharkov, es un poco desastre. Luego, pues a partir yo creo que de Bagration y a lo mejor también las ofensivas que lanzan en el sector sur, a partir de agosto del 43, después de la Operación Ciudadela, lo van perfeccionando, pero siempre hay una cosa que llama la atención y es la gran cantidad de bajas y bajas y bajas soviéticas. Da igual que sea en el año 41, 42, 43, 44, que estén atacando, que los alemanes estén en total inferioridad. Porque, desde tu punto de vista, ¿por qué el ejército soviético, además de lo que hemos comentado al principio, ¿no? De esa rigidez en el mando de las primeras campañas, pero por qué ya a partir de finales del 43 y principios del 44 sigue teniendo tantísimas bajas el ejército soviético? Era algo doctrinal, digamos, el hombre, y ahora sí que aquí ya, como antes, salimos ya casi del ámbito doctrinal militar y ya entramos en filosofía y en política, digamos, lo que algunos pensadores han definido el Homo Sovieticus, más que un ciudadano, era un engranaje más del mecanismo, del partido, digamos, cada persona tenía un puesto y lo tenía que cumplir, su responsabilidad. Y la responsabilidad de la tropa era combatir hasta la muerte. Em, Era la ideología marxista más cruda que después volveremos a encontrar en el maoísmo chino, por ejemplo, y la Gran Marcha. Mao Zedong hizo la Gran Marcha para ese salto adelante que él decía, para acabar con los disidentes. Mm, Estaríamos también iba a decir en la División Azul, pero bueno, tampoco quiero abrir más melones. Pero la doctrina militar rusa buscaba objetivos, independientemente de las bajas. Eh, en la Operación Marte, Zhukov atacó el noveno ejército de Model y tuvo 230.000, 250.000 bajas y no movió al noveno ejército. Fue considerado una victoria porque había desgastado al noveno ejército. Eh, tenía mucho capital humano Rusia y la política, los líderes políticos estaban por otra cosa que el reducir bajas. Es crudo decirlo, tampoco quiero decir que los alemanes fuesen hermanitas de la caridad. Los alemanes también, en Kursk, por ejemplo, la ofensiva de Kursk estaba ya condenada al fracaso desde el principio. Lo sabía Hitler, lo sabía el alto mando alemán y aún así se lanzó. La batalla de Berlín estaba condenada al fracaso y aún así se siguió mandando a chavales de la Hitlerjugend a combatir. Eran sistemas dictatoriales y el hombre, la persona, no contaba salvo que alcanzase la orden dada. Y la orden dada para los rusos era avanzar y capturar. Y era ir, daba lo mismo la cantidad de bajas. Y como muy bien dices tú, puedo justificarlo hasta cierto punto en el 41 cuando los alemanes están avanzando hacia mi capital, hacia Moscú, pero en el 43, en el 44, en el 45, cuando ya tienes el control estratégico de la campaña, que ya vas a ganar, únicamente es cuestión de tiempo, que sigas utilizando de esa manera tan frívola la vida de tus soldados, desde el punto de vista occidental, no, es incomprensible, la verdad. No tengo otra respuesta que esa. Sí, sí, yo, a ver, yo tampoco me quiero meter aquí en temas, Sí, no sé si filosóficos o tal, pero no, es muy interesante lo que planteas, pero una cosa de ellas es que para mí un buen mariscal de campo general, pues es alguien que consigue una victoria, pero también teniendo en cuenta, bueno, que le ha costado pocas bajas a su ejército, ¿no? Entonces yo, sin tirar tierra a Zhukov ni nada, cuando se dice, no, Zhukov, claro, no pongo yo en duda que fuera el mejor general de la Unión Soviética, pero a ver, pero es que este hombre, que en todos sus ataques, no hay, yo creo que no hay batalla de Zhukov
en el que haya tenido él menos bajas que el enemigo, ya sea atacando o defendiendo. Entonces, claro, yo al final tengo recursos ilimitados y solo importa la victoria, sin tener en cuenta el número de bajas que mi propio ejército ha tenido. Me parece un análisis un poco injusto, ¿no? En este caso, por ejemplo, Manstein en Kursk, a pesar de haber perdido, creo que tuvo unas 200.000 bajas, pero le infligió a los soviéticos 800.000 y perdió la batalla. Y entonces, bueno, yo creo que ahí está ¿no? Un factor que pocas veces se tiene en cuenta. No sé qué opinas al respecto. Sí, no, no, claro, es que estás haciendo una comparación muy interesante. Estás comparando, por un lado, von Manstein, que para mí es el máximo representante de la finura de la doctrina militar moderna, digamos, una persona que en una situación como la que hemos estado hablando en el 43, tras la derrota de Stalingrado, es capaz de que en una situación de inferioridad en pleno invierno, eh, darle la vuelta a la situación y volver a retomar la iniciativa del combate en el contraataque de Kharkov. Y en el otro extremo tienes a Zhukov, un héroe de guerra, condecorado 1000 veces, que llegó a ser ministro de la guerra en la posguerra y que sí, es cierto, era un matarife, seamos las cosas claras. Lo único que, claro, ambos, ambos daban victorias a los políticos, digamos, sin contar, que para mí sí que cuentan, pero sin contar las bajas, ambos daban victorias. Eh, lo que te digo, la Operación Marte, la tropa rusa le llamó, a la Operación Marte le llamó la picadora de carne de Zhukov. Hicieron fosas, aún siguen saliendo fosas comunes de tropas rusas que fueron enterradas para que la gente no fuese consciente de la cantidad de bajas que había tenido, 250.000 propios. Y los alemanes no se movieron ni un metro de sus posiciones. Y el tío estuvo contento porque había hecho gastar proyectiles y munición y había hecho gastar, sufrir a la economía alemana. Bueno, vale, me parece muy bien. Eso no es un líder como creo que tú lo visualizas como yo, digamos. Claro. Para mí un líder militar es algo más sutil, digamos. Incluso te puedo aceptar que Montgomery, que tampoco es una persona, un líder militar que sea de mi agrado, pero sabe aprovechar la capacidad industrial de su bando. Montgomery no iba a la guerra si no tenía una superioridad de 5-1, de 6-1, pero sabía economizar tropa. Él prefería gastar tanques o prefería gastar material, pero economizar tropas. Me parece bien, porque es el representante de una sociedad anglosajona, inglesa y americana, en la cual su industria es muy potente. Me parece correcto. Von Manstein estaría en el otro extremo. Tiene poca tropa, tiene poco material, entonces tira de su capacidad intelectual. Me parece perfecto. Son diferentes escalas. Esas tres figuras creo que es del más al menos. Y aquí cada oyente que ponga en la cualificación de quién es más y de quién menos. Pero estoy contigo, son líderes militares totalmente diferentes. Sí, sí, pues por no entrar ahora en aspectos de batalla, porque ya llevamos una hora y media y yo creo que sería mejor incluso dejarlo para otra ocasión, ¿no? Recuerdo un vídeo con Truffaut que solo para la batalla de Kursk estuvisteis 2 horas y media o casi Sí, más. sí. Eh, por simplemente una pregunta, y ya saltamos este tema y ya vamos a la consideración final, que es la de cuál consideras que fue el mejor carro de combate. Pero antes de ir a esa última pregunta, me gustaría comentarte, la pregunta sería, y te intento rizar un poco más, es si el hecho de que los alemanes tuvieran, por ejemplo, tanques como el Tiger o el Panther en Kursk, y ya no solo en Kursk, sino en otras batallas, hizo de verdad, tuvo alguna importancia. O sea, si realmente fue determinante el Tiger como el Tiger por ser el Tiger, o el Panther por ser el Panther, o... Aquí ya estaríamos en consideraciones de diferenciar lo que es táctica, estrategia o como o con lo que decían los rusos de operacional, ¿vale?
El, los Tiger, los Tiger 1, porque el Tiger 2, para mí, lo único bueno que tiene el Tiger 2 es que se pueden hacer unas maquetas con él que son preciosas. Más allá de eso, el Tiger 2, para mí solo quemaba gasolina. Sin embargo, el Tiger 1 y los Pantera sí que fueron decisivos a nivel casi estratégico, pero porque ya la guerra ya estaba terminada, en el 44. En el 44 en Rusia, una vez que se ha perdido en Kursk y los rusos están presionando hacia el Dnieper, en la zona de Ucrania, Umán, la costa del Mar Negro, que los rusos seguían presionando el ala sur del despliegue alemán porque querían atrapar lo que quedaba de la cabeza de puente de Kubán. En esa etapa, el Tiger 1 y el Pantera fueron decisivos. Los Tiger 1 desplegados en los batallones pesados, unidades con 45 Tigers 1 independientes que se utilizaban a la defensiva y al ataque por los comandantes de las divisiones o de los cuerpos Panzer, fueron decisivos. En esa horquilla de tiempo tan estrecho, en el 44, el Pantera y el Tiger. Decisivos para mí también fueron en esa línea de las preguntas que ha planteado, serían la utilización de Rommel de los Panzer que tenía a mano en el norte de África. Para mí, el norte de África, y no por intentar ahora ponernos a hablar, porque estábamos hablando del frente de Europa, Bueno, la utilización de los Panzer en África fue magistral. Por tanto, por un lado por otro, pero Rommel demostró de lo que un comandante de Panzer intrépido, de lo que hablábamos antes al principio, de lo que era capaz. Y si no hizo más fue porque no recibió el apoyo logístico que se merecía. También es cierto que era un frente secundario en la consideración del alto mando alemán, pero allí sí que el desarrollo del arma Panzer creo que llegó a una de sus máximas expresiones. bien, pues por ir a la última pregunta del programa, básicamente un poco parecida a esta, pero bueno, ¿cuál consideras que fue el carro de combate alemán más importante y efectivo de la Segunda Guerra Mundial? Y aquí ya entro también en aspectos que no sé si esto lo leí en tu libro, que ya al final son tantas lecturas que uno mezcla datos, pero por ejemplo se dice que no sé si es verdad o no, a ver si lo puedes confirmar también, que el Panther, por ejemplo, se puede mostrar muy efectivo en el frente oriental porque está más bien diseñado para combatir al campo abierto, pero sin embargo a lo mejor en el frente occidental, que pues el terreno ofrece menos espacio abierto, o también en la zona de Normandía, ¿no? Donde prácticamente los combates serían un poco más a bocajarro, pues a lo mejor no se ve tan efectivo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta, ya sé que es muy difícil la pregunta, porque hay que tener en cuenta muchos factores, pero ¿cuál consideras que fue el carro de combate más efectivo de la Segunda Guerra Mundial para el bando alemán? Para mí, en mi consideración, para los alemanes, fue el Pantera, fue el Panzer V. Recordemos que empezaron a fabricarse en serie en el 43, finales del 42 en el 43, y aún así consiguieron fabricar o se esforzaron por fabricar 6.000 unidades. El Pantera era una copia del T-34, que para mí, entre el Pantera y el T-34, tendría un dilema, el mejor carro de combate de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que estaríamos ahí sería la pregunta de ¿quién quieres más, a papá o a mamá? ¿Entiendes? Lo que el Pantera tiene una potencia de fuego superior al T-34, pero es que el carro ruso tiene una movilidad y una flexibilidad mucho más importante que la del Pantera. Y en cuanto al blindaje, estaríamos casi a una par. Blindajes inclinados, sería una decisión difícil. Para, para el ejército alemán, no dudo, es el Pantera. Para una visión, una respuesta global de carro de combate
en la Segunda Guerra Mundial, dudaría, te contestaría a los dos. En cuanto a lo que has dicho de el- el- la diferencia de utilización de un carro de combate en un frente o en otro, es que es lo que decía Guderian, utiliza el campo de que a ti te interese, el que a ti te vaya bien. El, el Pantera, el Tiger o el Nashor mismo, que no es un carro de combate, que es un cazacarros, pero estamos hablando de un 75 de alta velocidad y de un 88 de alta velocidad, con alcances de 2 o casi 3 kilómetros. El Nashor se dice que hay una destrucción de un T-34 a 4.200 metros. Eso solo se puede conseguir en una orografía como la estepa. Claro. En Normandía, en el Bocage, allí lo que prima es un bazooka, un Panzer Reco, un Panzerfaust. Ahorra, necesitas tropa bien formada y profesional. Ahórrate un Panzer o ahórrate que te va a gastar gasolina y no te va a sacar la misma rentabilidad en el Bocage. Una vez que ya has salido del Bocage normando y que ya estás por la campiña francesa, bueno, ahí sí que a lo mejor el Pantera vuelve a tomar la relevancia que podría tomar, pero nunca como en Rusia. En las zonas occidentales de Europa, con los núcleos urbanos que tenemos, las carreteras, es diferente. Ahí necesitas, por ejemplo, hubiese sido más eficaz un cañón de asalto, un Jet Panther, algo más pequeño, ligero, menor consumo y una potencia de tiro similar. Ujú. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pues nada, Juan, me gustaría finalizar aquí. Yo creo que ha estado muy interesante y se ha explicado muy bien de todo el desarrollo, la efectividad de los carros de combate en la Segunda Guerra Mundial. Llevamos una hora, casi 2 horas menos cuarto. Y bueno, pues yo espero que te haya gustado el haber participado aquí en este programa y a ver si en una segunda ocasión podemos meternos más en lo que es el aspecto más ya de las batallas, ¿no? Y analizar alguna batalla propiamente dicho. Así que muchísimas gracias por haber venido, de verdad. No, no, gracias a ti, como te he dicho antes, gracias a ti por invitarme y ha sido un placer. La verdad que he disfrutado. Yo he disfrutado, me ha gustado, es una oportunidad de explicar y de hablar de temas que me apasionan y siempre considero que del diálogo, de la charla, de la presentación de diferentes puntos de vista es de donde saca uno la opinión y el criterio. Y me ha gustado, me ha gustado. He estado muy a gusto y gracias por invitarme. Y cuando quieras, estoy a tu disposición. Cuando te tengas otro hueco o pienses así, solo tienes que decírmelo. Pues muchísimas gracias y bueno, aprovecho para decir también a la audiencia que en la descripción tenéis pues el libro que estáis viendo en pantalla durante todo el programa, también otro en el que pues hablas de lo que es el Tiger, ¿no? Más propiamente dicho, que ahora mismo tú no lo estás viendo, pero estoy enseñando aquí una maqueta que tengo de un Tiger. Y luego también hablas de combates defensivos alemanes pues en todo el sector sur alemán, que yo recomiendo, aunque me falta ese último por leer, el de Donbass, que bueno, sin duda será también muy interesante. Así que nada, pues nos despedimos aquí. Espero ya, os hablo ahora a vosotros, a la audiencia, que este programa os haya sido de total interés y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.